Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues en nada vamos a hablar de otros asuntos. También vamos a conocer cuál es la última hora que nos llega desde Oslo. Hay que recordar que allí está María Corina Machado. Mañana tiene que recoger ese Premio Nobel de la Paz. Hoy ha ocurrido una cosa extraña. Tenía convocado una rueda de prensa. Primero se ha retrasado 3 horas, luego se ha cancelado. No tenemos, creo, Sandra, confirmación oficial de que ella esté allí, ¿verdad? De que haya podido salir de Venezuela. Esa es la gran pregunta que tenemos ahora mismo, si ha podido o no ha podido salir de Venezuela. Suponemos que en las próximas horas saldremos de duda, pero en todo caso, como bien dices, estamos muy pendientes de todas las noticias que nos llegan en estos momentos desde Oslo. Bueno, pues vamos con las reacciones a esta sentencia histórica del Tribunal Supremo contra el fiscal general, ya exfiscal general. Y vamos a empezar, si te parece, por el Gobierno, porque además el presidente Pedro Sánchez se acaba de pronunciar hace apenas unos minutos, Carlos, lo ha hecho en la sede de UGT, donde esta tarde se celebraba un acto por el centenario del fallecimiento del fundador del PSOE, de Pablo Iglesias. ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. ¿Por qué chilla tanto? Bueno, o sea, está en un cuanta mitin. menos salida tiene, más chilla, ¿o qué? No sé, de verdad, que baje un poco el diapasón. O sea, Pedro Salazar, o Pedro Coldo, o Pedro Ábalos, ¿cómo quieres que te llamemos? O Pedro Cerdán, ¿cómo quieres que te llamemos? O Pedro Berni, ¿cómo le tenemos que llamar? No sé, iba a decir lo de Pedro Sabiniano, no sé, él sabrá. Porque a lo mejor también resulta que le financió la campaña, ¿verdad? Él contestó con un no me consta. ¿Cómo hay que llamarle? ¿Por cuántos nombres tendría Pedro Sánchez? ¿500? Unos cuantos metemos, sí. Bueno, por alusiones, vamos a escuchar, si te parece, también la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que al final era el objetivo a batir por parte tanto del fiscal general del Estado como de su jefe, que es el que acabamos de escuchar, Pedro Sánchez. Ya les adelanto que, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso no pide perdón. A la vista de la durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el exfiscal general del Estado, he de hacer 2 consideraciones. La primera, es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del Gobierno y de su presidente. Y la segunda, pero positiva, es que el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno. Decirle que no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político. Bueno, pues esta era la reacción, como decimos, de Isabel Díaz Ayuso, reacción también de esta misma tarde. Pero escuchábamos a Pedro Sánchez, Carlos, y no es el único del Gobierno que se ha pronunciado. Hay que decir que los demás lo que han hecho directamente es burlarse de la sentencia. Lo de ya que el destripador fue él o alguien de su entorno, ha escrito Óscar Puente en sus redes sociales, y ojo a la reacción de Óscar López. Conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el Gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado. Señor Óscar López, el Supremo se ha atrevido a desmentir a un periodista. ¿Qué cosas tiene el Estado de Derecho? Buah, esto en una dictadura no pasaría, ¿verdad? ¿Qué cosas tiene la democracia? Y ustedes descubriéndolo. ¿Cómo se nota que vienen del Partido Socialista del golpe del 34? ¿Cómo se nota? Dios bendito. Oye, una de las definiciones de totalitarismo, es decir, de dictadura, es cuando el Ejecutivo decide que ni tan siquiera acata. Dice, acatamos. No, usted no está acatando. Bueno, usted va a cumplir, que es otra cosa. Eso te iba a decir, es que le han inhabilitado. Usted ¿Cómo no está van a acatando echar nada al fiscal general? Es que le han inhabilitado. Claro, usted no está acatando nada, porque de hecho, como intente volver a su sillón o a su despacho Álvaro García Ortiz, se va a encontrar con una pareja de la Guardia Civil, que se lo va a llevar esposado. Entonces ustedes no acatan nada. No, ustedes ni siquiera respetan al Tribunal Supremo. O sea, pero se mofa de una sentencia del Tribunal Supremo. Este señor, que no pasaría, vamos, ni del nivel Bedel, no en un tribunal de esto, no, en un juzgado de paz. O sea, y este es el señor que se cachondea del Tribunal Supremo. ¿Esto no es un desafío abierto a la separación de poderes? Bueno, y Óscar Puente, ¿no?, que decía eso apelando a una de las frases de la sentencia, diciendo lo de ya que el destripador fue él o alguien de su entorno. Bueno, no sé, o sea, ¿quién manda en la Fiscalía General o quién mandaba? Claro, si le hacemos esta pregunta a Óscar Puente nos dirá que Pedro Sánchez, claro. Claro, ese es el problema. Es el pequeño problema. Pero que yo sepa, oficialmente mandaba Álvaro García Ortiz. Si de su cúpula salía una filtración y resulta que él estaba pidiendo a todo el mundo que lo filtrara, señor Óscar Puente, que usted es capaz de responder, hasta usted es capaz de responder a esto. ¿Quién puede haber sido el filtrador? Digo yo, no sé. ¿Él? ¿Álvaro García Ortiz? Bueno, hay que decir que hay quien sí se ha desmarcado de los ataques a los jueces, es Margarita Robles, la ministra de Defensa, que precisamente por su profesión ha defendido a los magistrados.
Bueno, yo creo profundamente en los tribunales de justicia. La obligación en un Estado de Derecho es creer en los tribunales de justicia. Es una sentencia que se tomó por 5 votos frente a 2. Creo que hubiera sido mejor que la sentencia se hubiera adelantado, pero en todo caso, plena confianza en el Tribunal Supremo. Si no confiamos en todas las instituciones, desde el Gobierno de la Nación, en su caso, o los tribunales de justicia, la democracia no funciona. Y mi confianza en el Tribunal Supremo es total y absoluta. Ha dicho en todas, ¿verdad? Vale, o sea que también sabe cuál va a ser la sentencia del Tribunal Constitucional. No lo sé. Margarita Robles sabe perfectamente la diferencia entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Ella es magistrada. Ella sabe perfectamente que el Tribunal Constitucional no forma parte del orden jurisdiccional. El Tribunal Constitucional no debería poder practicar la prueba, no debería poder poner en cuestión los hechos probados en el Tribunal Supremo. Lo que yo he leído son hechos probados. Esos hechos probados han llegado ya a la cúpula, al máximo, al organismo máximo de nuestro orden jurisdiccional. Nadie debería poder ponerlos en duda. Bueno, de hecho, solamente un tribunal, que se nos olvida muchas veces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos hacemos una apuesta, audiencia, yo, Sandra, nos hacemos una apuesta a que no recurren al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a que recurren al Tribunal Constitucional de Cándido Conde político pumpido. No, y sobre todo porque además tienen el precedente de los ERE y entonces saben que aunque efectivamente no debería revisar la sentencia del Constitucional, siempre tienen el comodín pumpido. Sí, de cargarse la justicia, sí. Eso es. Luego abordaremos este asunto largo y tendido en la tertulia. Bueno, por lo demás, seguimos pendientes del caso Paco Salazar. Hoy el Consejo de Ministros ha hecho efectivo el cese de Antonio Hernández como director de Coordinación Política de Presidencia del Gobierno por haber tapado esos presuntos casos de acoso sexual. Las miradas estaban puestas en Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, a la que hace tan solo un mes, bueno, poco más de un mes, pillaron comiendo con el propio Salazar. Como era de esperar, los periodistas le han vuelto a preguntar por este encuentro que en su día justificó y del que además no quiso dar explicaciones, y hoy, tras el escándalo de esas denuncias borradas, ya sí reconoce que nunca tuvo que reunirse con él. Les dije cuando me preguntaron también en su momento que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido. Y fue un error. Fue un error. Él le llamó, seguro. Eso solamente lo podríamos comprobar de una manera, ¿no? Que sería mirando los móviles. Para eso se tendría que aceptar la investigación. Y ustedes están impidiendo que la investigación llegue a la justicia. Es muy sencillo, de verdad. O sea, muestre el móvil, bueno, lo podemos mirar. Hay que decir que, lo contábamos ayer en este programa, Manos Limpias ha puesto una denuncia a la Fiscalía contra Paco Salazar, pero también exige responsabilidades al Partido Socialista como presunto encubridor, ¿no? Vamos a ver, si es que un acosador te puede salir en todas partes, eso está claro. Lo que no te puede salir es un centenar de acosadores, y dos, lo que no te debe salir nunca es una organización que se dedica a proteger y a encubrir a los acosadores y a inhabilitar las posibilidades de acceso a la justicia de las víctimas. Bueno, pues lo segundo que acabo de explicar es lo que ha pasado en el Partido Socialista. Bueno, o sea, a mí, fíjate, el caso de Paco Salazar, que te surja un marrano, te puede salir por todos los lados. Que te surjan 2, que te surjan 3, 4, 5, que te surjan secretarios de organización. Hombre, esto ya es más extraño y ya es casuística socialista al 100%. Pero bueno, más allá de eso, lo impresionantemente grave de toda esta historia es que tengas una organización que nos ha dado lecciones de, ¿cómo le llamaban ellos? El machismo hegemónico. Teníamos que prescindir del machismo hegemónico, del heteropatriarcado. Eso te iba a decir, heteropatriarcado. Teníamos una masculinidad tóxica. Nosotros, señora Pilar Alegría, nosotros somos los de la masculinidad tóxica. Nosotros, la gente educada, respetuosa, cumplimos las leyes, que queremos en la igualdad de verdad. La igualdad de verdad no implica que una mujer tenga que tener cupos, no. Igualdad de verdad es igualdad de verdad. Aquí competimos todos en igualdad. ¿Qué es esta historia de que en caso de un empate para una plaza de Guardia Civil se la upa a una mujer? ¿A eso le llaman ustedes igualdad? ¿No se les cae la cara de vergüenza? O que en un juicio, en una separación, no, es que la mujer, en caso de que presente una denuncia, tiene que ser aceptada como cierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y el hombre no. Y a eso le llaman igualdad. Hay que tener la cara muy, pero enorme, enorme, de hormigón armado. Bien, pero más allá de eso, después de darnos todas esas lecciones sobre nuestra masculinidad tóxica, descubrimos que dentro tenían, yo no sé si tienen algún masculino que no sea tóxico. O sea, y se han dedicado a imposibilitar el acceso a la justicia. Lo siguen haciendo a fecha de ahora. Eso es, si algo ha quedado claro es que efectivamente han imposibilitado el acceso a la justicia, han tapado todas estas denuncias, y a pesar de que eso ha quedado acreditado ya, escucha cómo se indignaba hoy Pilar Alegría cuando le hacían una pregunta que no le gustaba nada. Me ha preguntado también sobre si Moncloa es un lugar seguro para trabajar. Por favor, trasladar o intentar lanzar un mensaje de ese calado es profundamente injusto y desde luego que no se corresponde en absoluto con la realidad. De acuerdo con Pilar Alegría, no hay ninguna duda.
¿Es un lugar seguro? No. Evidentemente no. De todas formas, tengo que decirte que ella se ha hecho hoy la víctima totalmente. Ha dicho como que con el Parador, ¿te acuerdas? Sí, pues tal cual. ¿Me pregunta usted si he estado yo allí? Sí. Sí, eso que es. sí ha estado, sí. Pero es pequeño además, el Parador. Además de ¿Tuvo que oír algo? sentirse indignada con la pregunta, luego ella decía que se ha sentido traicionada, que es que, bueno, que todas las relaciones humanas están llenas de profundas decepciones. Anda, lo mismo que dijo Ábalos sobre Koldo, ¿te acuerdas? Sí, es el comodín. Tengo el hoy una comodín. enorme depresión. He descubierto una persona. Es lo mismo. Anda, mira, es lo mismo que Sánchez con Ábalos también. Tampoco le conocía. También, Chivite también, ¿no? Sí, anda, y lo mismo que Sánchez con Koldo, que tenía una relación anecdótica también. Sí. Bueno, aquí las cosas se repiten. Bueno, vamos con otros asuntos porque hoy Alejandro Entrambas-Aguas en el debate cuenta, y luego hablaremos con él en la tertulia, que la agencia tributaria está analizando desde hace meses información clave aportada en una declaración formal que apunta a que Leticia Laufer, la amiga de Begoña Gómez y directora de Guacalúa, la filial de Globalia que patrocinó sus negocios, habría cobrado 2,4 millones de euros por intervenir para acelerar el rescate de Europa durante la pandemia. Claro, los cobró ella, eran para otra persona, no sé, a mí me surgen muchas dudas, ¿no? Porque la noticia llega después de que Ábalos y Koldo desvelasen hace unos días, antes de entrar en Soto del Real, que la mujer del presidente del gobierno jugó un papel fundamental en este asunto, que desde Globalia pretendían pagarle hasta 1 millón de euros. Vamos a hacer un trivial rápido. O sea, ¿quién tiene capacidad para aprobar un rescate en Consejo de Ministros? Un señor que se llama Pedro Sánchez. Vale, bien, acertado, quesito. Venga, siguiente pregunta. ¿Leticia Laufer tiene capacidad de adoptar ese plan de rescate? No. Venga, quesito. Ahora cuando te toca el azul. Venga, vamos con otro quesito. Vale, si recibe un dinero Leticia Laufer para acelerar un rescate y es amiga de Begoña Gómez, ¿qué tiene más sentido? ¿Que sea el dinero para Leticia Laufer o para Begoña Gómez? Más sentido para Begoña. Venga, tercer quesito. Vamos a dejarlo ahí que te empachas. Venga. O sea, por amor de Dios, de verdad. O sea, es que ya está el grado de tomadura de pelo esto. Bueno, veremos a ver en qué queda esta investigación y luego, como decimos, Alejandro Entrambas-Aguas nos dará más detalles. Bueno, mientras tanto, hoy seguimos conociendo más encuestas, una de Sigma 2 para El Mundo y otra de 40DB para El País. Ambas coinciden en que si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular sería el claro vencedor con un Partido Socialista que está bajando en intención de voto y con Vox disparado. Eso sí, a diferencia del sondeo que publicaba ayer El Español y que apuntaba que el PP le valdría con una abstención de Abascal, estas dos nuevas encuestas sí apuntan que Feijóo necesitaría su voto a favor. Pero hablando de encuestas, atención porque esta mañana José Félix Tezanos ha tenido que pasar por la Comisión de Investigación del Senado sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas y ya les adelanto que su comparecencia no tiene desperdicio. No solo no ha hecho autocrítica por su gestión, solo faltaría, sino que ha contestado a los partidos de la oposición con un tono chulesco. Señor Tezanos, ¿por qué no ha preguntado por la amnistía? Yo no sé si hemos preguntado por la amnistía. No ha preguntado por la amnistía. ¿No hemos preguntado por la amnistía nunca? Pues, ¿por qué? Pues por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de determinado partido se va de vacaciones con una cartografante en su yate. Es el presidente del es improcedente la pregunta. Me pongo a su nivel. Ha sido bronca la sesión, tengo que decirlo, pero bueno, es pues ha demostrado claramente su neutralidad e imparcialidad. No, es que fíjate, te voy a poner otro audio, porque es que no se esconde, Bueno, yo tampoco soy independiente. Perdonen, ya no se nota, ya se nota. Pero si yo les estoy explicando a ustedes que yo pertenezco a un partido desde el momento del régimen anterior. ¿Conoce usted? Independiente voy a ser yo. Se le ha escapado una verdad. Soy del Partido Socialista y ya está. Ahora yo simplemente diría una cosa. Pero a esta gente le pagamos todos, que es que hay que recordarlo. Pero y sobre todo una cosa, vamos a ver, en países normales, con democracias normales, cuando un cargo público nombrado por el presidente del gobierno, responsable de un departamento que administra más de 12 millones de euros para hacer encuestas neutrales de él mismo, asume en una comisión parlamentaria que él es absolutamente dependiente y que él funciona por ordeno y mando de un partido. Bueno, él ha dicho que es independiente, pero claro, luego acto seguido ha dicho que no recibe directrices de nadie, pero luego acto seguido ha dicho, bueno, claro, yo soy del Partido Socialista. O sea, esta situación que acabamos de ver y estas declaraciones que acabamos de escuchar, en un país normal no le costarían la cabeza solo a él, le costarían la cabeza al presidente del gobierno, por haber estado utilizando un organismo, una administración, una institución pública que tiene que estar al servicio del Estado. El Centro de Investigaciones Sociológicas no es del gobierno, es del Estado, por haber sido utilizado con fines partidistas. Porque esto evidentemente puede alterar el sentido del voto, porque tú generas tendencias, tú generas corrientes de pensamiento. Bueno, él ha dicho que él siempre acierta,
Que él siempre acierta. Sí, ha dicho que es el que más se aproxima siempre a la realidad. Luego le pregúntale por este asunto a Juan Pablo Polvorinos, que está indignado con esto. Además, se ha estudiado no sé cuántas encuestas hoy y, bueno, de todas formas, solamente por dar un apunte. Por ejemplo, en las elecciones del 23 de julio hay que recordar que este señor fue el que dijo que Partido Socialista y Sumar iban a conseguir mayoría absoluta. Bueno, yo recuerdo las de Andalucía de Vox, las primeras, que creo que tuvo Vox 12 diputados, quiero recordar, en el Parlamento andaluz, que este señor decía que iban a tener 0. Hombre, de 0 a 12, siempre acierta. Una ligera diferencia, sí. Bueno, por cierto, que hablando de elecciones, Carlos, tenemos noticia de última hora y es que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, parece que se inclina por adelantar los comicios autonómicos a tenor de la airada respuesta de Vox en plena negociación de los presupuestos. Azcón les había dado de plazo hasta el viernes, pero parece que los de Abascal les han instado a aceptar las mismas condiciones que han impuesto a Pérez en Valencia, y el presidente de Aragón, que ya nos dijo el otro día en Zaragoza que tenía muy claras sus líneas rojas, no parece dispuesto a aceptar según qué cosas, entre otros asuntos, porque, como él decía, hay parte que no son ni siquiera competencia de una comunidad autónoma. En todo caso, como digo, esto es una noticia de última hora, así que, bueno, pues seguiremos muy pendientes de ver la información que nos llega desde Aragón. Pues nada, para los que pedíamos que tenía que haber unidad entre las derechas para acabar con Pedro Sánchez, pues esta es la respuesta. Ayer lo decíamos y creo que la semana pasada ya hicimos algún comentario sobre esto. La noticia del enfrentamiento entre Santiago Abascal y María Guardiola era pésima, no era mala, era pésima. Porque además es un enfrentamiento clarísimamente provocado por parte de Santiago Abascal. O sea, Santiago Abascal directamente empieza con descalificaciones a María Guardiola cae en la trampa, estúpidamente cae en la trampa, y le responde con lo de machista y ya tenemos General Cacao. Y yo recuerdo que yo hice el comentario diciendo esto no se va a quedar en Extremadura, pues ya tenemos el siguiente paso. Y esto va a ir saltando de sitio en sitio. ¿Saben hasta dónde? Hasta las elecciones generales. Y repito, hoy, un día como hoy, con la sentencia condenatoria a Álvaro García Ortiz, sentencia histórica del Tribunal Supremo, algo que debería haber provocado la caída en bloque de todo el gobierno, no lo cae porque no tienen vergüenza, pero un día como hoy, lo único que le habrá sacado una sonrisa a Pedro Sánchez habrá sido la división entre las derechas. Lo único que le habrá sacado una sonrisa. Espero que a Abascal se pegue también otras sonrisas y no sé, a lo mejor en algún momento de su vida, cuando se vaya a dormir, a lo mejor tiene que recordar los motivos fundacionales de Vox. Porque yo sí los recuerdo, porque yo tuve conversaciones con él y hablábamos de que había que defender España. España. Es más, yo recuerdo una frase: si en algún momento Vox se convierte en un problema para solucionar España o para la gobernabilidad de España, me dijo él, Carlos, no dudes que yo disolveré Vox. ¿Ah, sí? ¿En dónde lo va a disolver? ¿En qué? ¿En agua o dónde? En fin, muy triste porque efectivamente la gente está esperando que Partido Popular y Vox se entiendan por el bien superior que, como bien dices, es España. Bueno, dos noticias más. Por un lado, hoy ha comenzado la tercera huelga de médicos del año contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que exigen, lo contábamos ayer, una reforma del Estatuto Marco que contemple una mejora en sus condiciones laborales. Claro, apelan directamente a Mónica García porque, bueno, ella presume de ser médico y madre, no médico. Bueno, pues parece que de sus reivindicaciones se ha olvidado. Hoy, además, echaba balones fuera y decía que es que la mayor parte de las cosas que les están pidiendo que realmente son competencia de las comunidades autónomas. Y le respondía a la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y decía, oiga, no, pero es que además, a la hora de elaborar este estatuto marco, es que encima ni siquiera han tenido en cuenta nuestras aportaciones, nuestras sugerencias, ni nada de nada. Nos han dejado de lado, ¿no? No, pero se llama estatuto marco porque conforma parte de la ley marco. La ley marco, por definición, es estatal. Pero vamos, pongo un par de ejemplos. Acabar con el déficit de médicos requiere pasar por los exámenes MIR y aceptar a más gente en los exámenes MIR o convocar más plazas. Eso solo lo puede hacer la ministra de Sanidad. Otro ejemplo, las horas que no son consideradas extraordinarias como tal, pero bueno, todo el mundo le llama horas extras. Las de las guardias. Bien, esas horas que están haciendo en las guardias... ¿No las están cotizando? Claro, las cotizan exclusivamente por las contingencias comunes. Exclusivamente. No las cotizan por el resto, por las profesionales. Con lo cual no les van a la jubilación. Eso es seguridad social. ¿La seguridad social de quién es competencia, señora Mónica García? Es competencia del Gobierno central. La obligatoriedad de esas horas extra que tienen que realizar, de esas guardias. Esa obligatoriedad viene en el Estatuto Marco. Es marco porque es ley nacional. Todo por lo que están en estos momentos peleando los médicos es nacional. No hay nada de eso. En otras ocasiones se habrán quejado de cuestiones autonómicas, evidentemente. En esta ocasión se están quejando de una norma nacional. Obra y gracia de Mónica García.
Bueno, y vamos a terminar este repaso informativo en Oslo, donde hasta ahora hay una gran expectación, como decíamos antes, por la posible llegada de María Corina Machado para participar en esa ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que va a tener lugar mañana. Este martes se suponía que la líder de la oposición venezolana iba a comparecer por primera vez ante los medios, pero minutos antes del encuentro el evento ha sido pospuesto y por la tarde finalmente cancelado. Clara Machado es su hermana. Emoción a millón y con la esperanza de verla, pero sobre todo sintiendo esta energía de solidaridad y de fe que es tan importante. Bueno, y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado un mensaje muy claro a Nicolás Maduro. Él ha mandado a mucha de esta gente, ha mandado muchas drogas y veremos cómo acaba esto. No quiero decirlo, pero sus días están contados. Pues a la tertulia.